Bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes del Corazu Superíndice 3N, noticias del espectáculo y todo lo que nos gusta saber de nuestras celebridades favoritas. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y es que hoy, amigos míos, tenemos una noticia que literalmente ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, el Corazu Superíndice 3N de miles de fanáticos alrededor del mundo. Prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que te dejan boquiabierto con la mandíbula en el piso y pregunto, ¿dote si realmente es tú, ese escuchando bien? ¿De qué copyright hablo? Pues nada y nada menos que de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos dos, los que nos enamoraron en Senú con Dieres y Salcam, los que hicieron que suspiráramos con cada mirada, cada sonrisa, cada escena juntos. Como saben, estos dos talentos turcos, no solo conquistaron las pantallas de televisión Superíndice 3N con su innegable química, sino que también Copyright N lograron traspasar esa barrera y convertirse en una de las parejas queridas y admiradas del medio. Su relación Superíndice 3N, aunque breve, fue intensa, llena de momentos hermosos que compartieron con sus seguidores a través Copyright S de redes sociales, alimentando a el fandom que se ha creado a su alrededor. Los vídeos de detrás de cámaras, las entrevistas llenas de miradas cómplices y las publicaciones donde se dedicaban mensajes velados, se convirtieron en el combustible de una fanaticada que creía firmemente en su amor. Recuerdo como si fuera ayer, la avalancha de comentarios y reacciones cuando confirmaron su relación. Fue una locura. Pero como en muchas historias de amor, la suya tuvo un final que a muchos nos dejó Superíndice 3 con un sabor amargo. La noticia de su separación Superíndice 3N fue un golpe duro para todos los que creemos en ese cuento de hadas moderno. Y desde entonces hemos estado siguiendo sus carreras por separado, con la esperanza secreta, o no tan secreta, de que Algún y Dua volvieran a estar juntos. Se rumoraron muchas cosas sobre los motivos de su ruptura, desde diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, hasta la presión mediática y los celos. Algunos incluso apuntaban a terceras personas, aunque esos rumores nunca llegaron a confirmarse. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desolación. Y antes de que me lance de lleno a contarles el chisme jugoso de hoy, quiero recordarles que se suscriban al canal. A ese botoncito rojo de agua abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con todas las noticias frescas y los chismes calientes del mundo del espectáculo. Además, denle like a este vídeo si son tan fans de Hande y Kerem como yo. Su apoyo es súper importante para que sigamos creciendo y traigo Copyright dándoles el mejor contenido. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber si ustedes también son _anchers chippers de corazón. Sus opiniones son muy importantes para mí. Ahora sin preámbulos vamos al grano. La noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del espectáculo es, redoble de tambores, por favor. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿podrán estar juntos de nuevo? Lo escucharon bien. No estoy diciendo que es un hecho confirmado, pero las menosales, las pistas, los rumores y las coincidencias son tan evidentes que es imposible ignorarlos. Y aquí les va el chisme completo con todos los detalles jugosos que he podido recopilar. Primero empecemos por lo reciente. Hace apenas unos días Hande fue vista en un restaurante de Estambul, uno de esos lugares con encanto, con una atmósfera Superíndice 3 esfera romántica, adivinen con qué Copyright N. Pues aunque no hay fotos que lo confirmen al 100%, varias fuentes aseguran haber visto a Kerem salir del mismo restaurante, minutos después Copyright S de que Hande se marchara. El restaurante en cuestión se llama La Bohème, un lugar conocido por su cocina francesa y su ambiente íntimo. Según testigos, Hande lucía radiante con un vestido rojo y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Kerem, por su parte, llevaba una gorra y gafas de sol, tratando de pasar desapercibido. ¿Coincidencia? Podrá ser, pero la verdad es que huele mucho a cita secreta. Además, el camarero que les atendió publicó una historia en Instagram, donde se le podía ver con una copa de vino en la mano y la frase, noches llenas de sorpresas. Demasiado sospechoso. Pero eso no es todo, mis chismosos favoritos. Hace algunas ambos fueron vistos por separado, en el mismo hotel en Italia. En Italia, la ciudad del amor, el romanticismo y las pizzas deliciosas.
El hotel era el Hotel de Rusia en Roma, un lujoso establecimiento conocido por sus vistas impresionantes y su servicio impecable. Y aunque ambos alegaron estar allí por motivos de trabajo, las malas lenguas dicen que aprovecharon para reencontrarse y pasar tiempo juntos lejos del ojo público. Ande estaba en Italia para asistir a un evento de una marca de joyería de la que es embajadora, mientras que Kerem estaba participando en un festival de cine independiente. Pero según un paparazzi italiano, ambos fueron vistos caminando juntos por las calles de Roma, abrazados y sonriendo. Lamentablemente el paparazzi no pudo obtener una foto clara debido a la distancia y la multitud. Además, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Los fans MUSAQ Copyright Rimos han notado que ambos han estado dando me gusta a publicaciones similares, comentando con emojis cariu más menos osos en las fotos de amigos en común y lo sospechoso de todo, utilizando frases y citas que parecen estar dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, Ande publicó recientemente una foto en Instagram con la frase, a veces, el destino te sorprende con segundas oportunidades. Y Kerem, unos días después, publicó una historia con la canción Perfect de Ed Sheeran. ¿Serú que es tú, N jugando al despiste o realmente es tú, N intentando reconectar? Los fans, por supuesto, han interpretado estas señales como una clara indicación de que algo está pasando entre ellos. Han creado hashtags como @AnkerIsBack y @AnkerReunited, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Pero acu no termina la cosa. Un amigo cercano a ambos actores, que prefiere mantenerse en el anonimato, reveló superíndice 3 a un medio turco que Ande y Kerem han estado hablando por telecopyright fono y enviándose mensajes de texto con regularidad en las últimas semanas. Al parecer han estado limando asperezas, recordando los buenos momentos que vivieron juntos y lo importante, perdonándose mutuamente por los errores del pasado. Según la fuente, la conversación entre ellos ha sido honesta y sincera. Han reconocido sus errores y han expresado su deseo de reconstruir su amistad. Incluso han hablado sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Esta fuente, a quien llamaremos Insider X, es conocida por tener buenas conexiones dentro de la industria del entretenimiento turco. Sus predicciones y revelaciones suelen ser acertadas, lo que le da aún más credibilidad a esta noticia. Obviamente esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande o Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el ruo suena, piedras trae. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con fuerza. Además, el silencio de ambos actores ante estas especulaciones, solo alimenta aún más los rumores. Si no fuera cierto, seguramente ya habrían salido a desmentirlo. Pero ¿Q copyright podrá haber provocado este acercamiento entre Ande y Kerem? Pues, según mis fuentes, ambos han madurado mucho desde su separación superíndice 3N. Han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que quieren en la vida y en el amor, y se han dado cuenta de que la conexión superíndice 3N que tenuan era demasiado especial como para dejarla escapar. Ande en varias entrevistas ha expresado su deseo de encontrar un amor verdadero y duradero. Kerem por su parte ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores del pasado y de no dejar escapar las oportunidades de ser feliz. Además, el tiempo separados les ha permitido enfocarse en sus carreras profesionales y consolidarse como dos de los actores importantes de Turquía. Ande ha protagonizado varias series y películas con gran condieresis copyright cito, demostrando su versatilidad y talento actoral. Su participación en la serie Bambau Kabiri ha sido aclamada por la crítica y ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas del momento. Kerem por su parte también copyright N ha seguido cosechando condieresis copyright citos en la televisión superíndice 3N y el cine, además de incursionar en la producción superíndice 3N. Su película Eflatun ha sido un éxito de taquilla y ha recibido varios premios internacionales. Pero a pesar de sus logros profesionales, parece que ambos sentúan un vacuo en sus vidas personales. Y al darse cuenta de que ese vacuo solo podía ser llenado por el otro, decidieron darse una segunda oportunidad. La soledad, la nostalgia y los recuerdos de los buenos momentos que vivieron juntos, fueron los ingredientes que impulsaron esta reconciliación. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones son complicadas y que no siempre las segundas partes son exitosas. Pero en el caso de Ande y Kerem, hay algo que nos hace creer que esta vez podrá ser diferente. Quizás el tiempo separados les ha dado una nueva perspectiva, o quizás simplemente es tú, N destinados a estar juntos.
¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el amor es impredecible y que a veces nos sorprende de la manera más inesperada. Lo cierto es que independientemente de lo que pase, estaremos aquí para contárselo todo. Seguiremos de cerca cada movimiento de Andy y Kerem, analizando cada pista y rumor, y trayu copyright-dándoles la información superíndice 3 es actualizada. Así que no se despeguen de nuestro canal. Y hablando de rumores, hay otro que ha estado circulando con fuerza en las últimas semanas. Se dice que Andy y Kerem podrán estar planeando un nuevo proyecto juntos. Lo que oyen. Al parecer, una productora turca les ha ofrecido protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N, una comedia romántica que obviamente estará escrita a su medida. La productora en cuestión es Ay Yapım, una de las más importantes de Turquía, conocida por producir series de alta calidad y con gran éxito internacional. Según fuentes internas, la serie contaría la historia de dos exparejas que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto común. La química entre Andy y Kerem sería el ingrediente principal de esta comedia romántica. Imagínense la explosión superíndice 3N de felicidad que causará esta noticia entre los fans. Ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en la pantalla, interpretando a una pareja enamorada, será un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Sería como revivir los mejores momentos de Senu con Dieres y Salcam, pero con una historia nueva y fresca. Sería un éxito asegurado. Pero por ahora, todos son rumores. Ni Andy ni Kerem han confirmado ni desmentido esta información superíndice 3N. Pero si fuera cierto, será una prueba de que su relación superíndice 3N es en un buen momento y que dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Además, sería una gran oportunidad para demostrar que su química sigue intacta y que pueden volver a enamorar al público. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustará verlos protagonizando una nueva serie de televisión superíndice 3N? ¿Creen que esta segunda oportunidad será diferente a la primera? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión superíndice 3N sobre este chisme bomba. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos @Ankers Chippers. En resumen, la noticia de que Andy Rafael y Kerem Bürsin podrán estar juntos de nuevo ha sacudido el mundo del espectáculo. Los rumores, las coincidencias y las pistas apuntan a que ambos han estado reconectando y dándose una segunda oportunidad al amor. Aunque no hay una confirmación superíndice 3N oficial, la esperanza entre los fans es grande y la posibilidad de verlos protagonizando un nuevo proyecto juntos es emocionante. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 con Turselo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán? Quiero leer sus teorías y predicciones. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, lo compartan con sus amigos y, por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden que aquí siempre encontrarán las noticias frescas y los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Siempre tenemos contenido exclusivo para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y recuerden, siempre hay que creer en el amor. Chao, chao. Y recuerden, no se crean todo lo que ven en internet, pero siempre tengan un poquito de esperanza en el amor verdadero. Hasta la próxima.